devocionales, entrevistas, testimonios, risas y mucho más. Nos escuchamos a través de la 93.3 FM en señal abierta, redes sociales y www.vivaradiosv.com. ¡Que vivan los buenos días! Una marca de Viva Radio. Viva Radio, un medio de comunicación con vida. Llega a tus clientes a través de nuestro alcance. Publicitarse en radio es muy fácil. Solicita más información por nuestro WhatsApp 7554-2877. Viva a tu manera. Cuando el día llegó a la mitad, muchos están comiendo, otros trabajando y otros decimos, ya son las 12. De lunes a viernes, el espacio informativo que buscas para ponerte al día con la información relevante del acontecer nacional e internacional. Sintoniza Ya son las 12, a las 12 del mediodía, por la 93.3 FM, redes sociales y www.vivaradiosv.com. Ya son las 12, una marca de Viva Radio. Bienvenidos a Vida Cristiana Podcast. Llegamos al podcast número 46 y va a ser una edición especial. Yo siento que todavía estamos celebrando el aniversario. ¿Qué te parece? De verdad que han sido semanas muy bonitas. La verdad que hemos conversado y reflexionado bastante al respecto. Cuando inició Vida Cristiana Podcast, inició como un proyecto de una pareja cristiana que quería hacer algo diferente, y poco a poco el Señor fue abriendo puertas, fuimos conociendo personas que nos fueron apoyando de una manera muy especial, y sin darnos cuenta Vida Cristiana Podcast ya tiene más de un año y hemos llegado hasta este día gracias obviamente al apoyo que nos ha dado Dios con su cobertura, y así también a todas las personas como ustedes que están desde casa, de cualquier parte del mundo que nos ven. Gracias, les queremos dar de todo corazón. Y queremos decir que vamos a seguir. Aquí estamos con ganas de seguir anunciando, de seguir contando historias, de seguir platicando con gente. Media vez la gente nos quiera contar su historia, aquí hay espacio en Vida Cristiana Podcast. Exactamente. Estamos llegando a las 7:03. Estamos ubicados en la cabina de Viva Radio, es decir, que también estamos en señal abierta a través de la 93.3 FM El Salvador, y se escucha en todo el casco urbano de Chalchuapa y en sus alrededores. También puede sintonizarnos a través de las redes sociales de la radio, que es Viva Radio en Facebook, y tenemos también en distintas plataformas. Así que tenemos aquí también en los controles a nuestro pastor Rodrigo Orellana, quien ya está listo también para unirse a esa transmisión que va a ser súper interesante. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Estamos pasándola bien. ¿Cómo lo pasaron este domingo? Estamos en vivo. Porque estamos en vivo, después de la cadena del presidente. Pues con desfiles, con símbolos patrios. Recordemos que es el 15 de septiembre,
fecha de independencia de El Salvador y también de otros países de Centroamérica. Así que hay que celebrar que pues vivimos en este hermoso país y gracias a Dios. Gracias a Dios. La pasamos bien, yo creo que, y mira, hubo mucho movimiento en las calles, la gente salió y bueno, pudimos ver la representación de nuestro país prácticamente en las calles y bendito Dios porque expresa lo orgulloso que estamos del país donde Dios nos puso. Es correcto. Así que bienvenidos a Vida Cristiana Podcast, vamos a pasarla súper bien. Sí. Usted que ya se conectó, háganos el favor de compartir esta transmisión. ¿Y eso para qué? Para poder llegar a más personas, porque definitivamente Dios va a hablar hoy a través de historias y testimonios poderosos que probablemente usted y yo no conocemos, pero van a ser de bendición. Así que, sin más tardanza, queremos presentar ya a ese invitado. De verdad que, como les decíamos, en Vida Cristiana Podcast hemos tenido la oportunidad de contar con el tiempo y las historias de muchas personas. Y hoy tenemos una persona, creo que es difícil que en el mundo cristiano no se conozca. Porque, ¿quién no ha escuchado una canción de los Voceros de Cristo? Es que lo dijiste todo. De hecho, yo sé de iglesias que manejan sus himnarios para sus cantos. Y hay canciones de los Voceros de Cristo que son cantadas como parte de los servicios en estas iglesias. Están dentro de las alabanzas oficiales de los himnarios de las iglesias. Así que, sin más preámbulo, presentamos esta noche a nuestro querido hermano Álvaro Gómez Jr. de los Voceros de Cristo. Bienvenido a Vida Cristiana Podcast. Creo que tenemos problema con el audio. Permítame, Alvarito, creo que no lo escuchamos ahorita. Estamos tratando de solventar ese detallito. Recordemos de que nosotros estamos totalmente en vivo. Sí, y sobre todo que él está conectado desde la ciudad de Guatemala. Así que bueno, estamos conectándonos. Ellos también allá en Guate, me imagino que vivieron con mucho fervor también sus fiestas patrias. Álvaro, ¿será que nos habla otra vez, por favor? Vamos a hacer unas pruebas. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Bienvenido a Vida Cristiana Podcast. Gracias, Melissa, gracias, Vladimir. Qué privilegio y qué honor para mí poder estar en Vida Cristiana Podcast, poder acompañarles. Hace ratos que teníamos el deseo mutuo de compartir, pero no se había podido hasta este momento que el Señor nos da la bendición, así que me siento muy contento, muy agradecido, muy privilegiado. Igual nosotros estamos muy honrados de tenerle en nuestra casa. Sépase que pues la música de los Voceros de Cristo, como lo decía al principio, es sumamente conocida en todas las iglesias, y pues yo creo que hay muchos como nosotros que queremos conocer más acerca de los Voceros de Cristo y pues esta nueva etapa en la que ustedes están en este proceso. Pero a ver, antes de enfocarnos en la etapa en la que ustedes están actualmente, quisiéramos hablar sobre la historia de lo que conlleva esto de los Voceros de Cristo. Es decir, usted, Álvaro, cuando su padre estaba en esto del ministerio, usted era un nene, usted era un chico, era un joven. ¿Y cómo se da eso? ¿En qué momento a usted le cae el 20 que su padre tiene un ministerio pero tan influyente en la música cristiana, no solamente en Centroamérica, sino que en todas las iglesias de habla hispana? Bueno, la verdad que no sé cuánto tiempo tenemos y hay preguntas que tienen respuestas sumamente largas. Yo siempre trato de resumir lo más que pueda, pero sí, evidentemente cuando mi papá comenzó el ministerio, mi papá conoció al Señor en 1970, ahí él conoció el Evangelio. Ya mi papá venía de hacer una carrera musical en su natal Colombia. Toda mi familia es colombiana. Yo nací en Venezuela y tal vez más adelante les podría contar un poquito el motivo, la razón. Pero en Colombia, en la ciudad de Villavicencio, mi papá tiene ese encuentro con el Señor y automáticamente él renuncia a todo lo que tiene que ver con la vida secular, con la música secular,
y empezó a recibir muchas presiones por renunciar a toda su carrera musical. Mi papá cuenta que él pues ya prácticamente él dijo ya hasta aquí llega mi carrera como músico y ahora mi vida va a ser otra cosa. Entonces deciden trasladarse a la ciudad de Bogotá, a la capital. Ahí ya en ese tiempo mi papá estaba casado con mi mamá, y ahí en el Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios, ahí por cuestiones, bueno, nosotros sabemos que son cuestiones del Señor, pero ahí conoce a dos jóvenes y en el instituto, y ahí comienza prácticamente la historia de los voceros de Cristo. Por supuesto, en esa época mis papás no tenían familia. De hecho, una de las razones por las que mi papá conoce el Evangelio del Señor es porque mi mamá pedía que se dieran dos milagros en su vida. Uno era poder tener hijos, y otro era que mi papá fuese transformado, que su vida cambiara, porque mi papá con la vida de músico pues vino mucho vicio y una vida muy bohemia. Entonces era difícil para mi madre convivir con mi papá en esa época. Entonces de esa manera llega mi mamá y alguien le dice, hay un lugar donde están haciendo milagros, y ella dice, yo necesito 2 milagros. Y bueno, se da el primer milagro, que es que mi papá sea transformado. Mi papá, cabe destacar que mi papá conoció al Señor en un estado de alcoholismo. Mi papá estaba alcoholizado porque la noche anterior él había había tenido una fiesta tremenda de bienvenida al señor presidente de la República de entonces, en Colombia. Ellos amenizaron esa fiesta y pues mi papá llegó alcoholizado a la casa, y ahí se van al lugar donde él le había prometido a mi mamá que le iba a llevar, y ahí Dios hace el milagro de sanar a mi papá. En ese mismo instante que el pastor oró por mi papá quedó libre del alcoholismo, mi papá quedó libre del vicio, mi papá quedó libre del pecado. Ahí podemos decir que se dio una completa transformación del ser, ¿verdad? A través de ese encuentro personal. Totalmente, fue un cambio radical. A mí a veces me cuesta un poco asimilar cuando hay personas que pues conocen al Señor, pero siguen haciendo cosas que no son como que ya de una vida cristiana, sobre todo en el medio artístico, que se da mucho esto de que conocemos a muchos artistas que dicen, ahora es cristiano y ahora entregó su vida a Cristo, pero siguen haciendo cosas que como que no van acordes con la vida cristiana. Entonces, en el caso de mi papá, no, en el caso de mi papá fue un milagro totalmente radical, un cambio total, un giro completo. Y entonces eso fue lo que hizo que mi papá dijera, ya no más, yo ya no quiero esto. Entonces, en el Instituto Bíblico, mi papá llega prácticamente desempleado, llega sin saber qué va a hacer de su vida, y el director del Instituto Bíblico le dice, quédese aquí, quédese, y así usted va aprendiendo de la Biblia y va conociendo en lo que usted ha creído. Y entonces mi mamá apoyaba a las hermanas en la cocina, y mi papá, a él lo encargaron de cuidar el portón del Instituto Bíblico. Wow. Pero a su vez ellos podían entrar a las clases sin ser bautizados todavía, porque estaban recién convertidos. Prácticamente el Instituto Bíblico se volvió el hogar de ellos. Totalmente, ellos se fueron a vivir internamente al Instituto Bíblico, literalmente. Entonces, ahí en el Instituto Bíblico, entonces mi papá conoce a 2 personas que eran músicos también, que ya sabían de la reputación de mi papá. Uno de ellos era el hermano Renato Telles, y el otro era Eduardo Silva. Y ahí con Eduardo y con Renato compartían, tocaban. Mi papá ya para ese momento comenzó a escribir sus primeras canciones con temática cristiana, que de lo que ellos iban aprendiendo, de lo que él iba aprendiendo en las aulas de clase, pues iba escribiendo, se iba inspirando e iba escribiendo canciones. Y por eso es que la música de los voceros de Cristo se caracteriza mucho por ser bíblica, por ser música muy teológica, porque prácticamente los voceros de Cristo nacen en un instituto bíblico. Entonces, bueno, comienza esa etapa, y luego alguien les propone grabar un álbum. Renato tiene que irse del instituto, y al final se quedan nada más Álvaro y Eduardo.
Entonces alguien viene y les propone que graben un álbum, que graben esas canciones y bueno, así se dio la grabación del primer álbum que se llama La Avenida de Jesús. Y bueno, lo demás ya es historia. Ese álbum se recorrió toda Colombia, luego pasó a Venezuela y de Venezuela se vino para todos los países centroamericanos, México, Estados Unidos. Y Dios pues comenzó a hacer algo que nunca pasó por la mente de mi papá, algo que mi papá prácticamente la música para él ya había desaparecido. Pero pues son dones, son talentos y por supuesto son propósitos los que Dios tiene con nosotros. Y el propósito del Señor era levantarlo, aprovechar ese gran talento que le dio mi papá y pues bendecir a muchas personas. Y yo estaba pues muy chiquito en esa época. Bueno, de hecho, perdón, me estoy adelantando, estoy dando un salto muy grande. Es la emoción, es la emoción. Sí. Sí, el asunto es que ese fue el primer milagro que sucedió, el primer milagro que era que mi papá cambiara. Sí, porque estaban hablando de 2 milagros, ¿cierto? Exacto, y faltaba el segundo milagro, que era que ellos pudieran tener hijos, porque según la ciencia médica, ellos no podían tener hijos. Mi mamá era estéril, fueron a varios médicos, los médicos les dijeron, ustedes no pueden tener hijos. Uno de los médicos, de los últimos médicos, les dijo que mejor adoptaran, porque ellos definitivamente nunca iban a poder concebir y nunca iban a poder tener hijos. Entonces ya mi papá dentro del ministerio, sirviendo al Señor, ya viajando, predicando, haciendo una labor ministerial, él cuenta que un día ya él retó al Señor, tal vez en un acto quizá de desesperación y no sé. Mi papá viene y le dice al Señor, bueno, yo ando predicando que tú eres un Dios de milagros, yo veo cómo tú sanas a los enfermos, yo veo cómo suceden tantas cosas y tu palabra dice que tú, para ti no hay nada imposible, pero no has hecho el milagro que nosotros necesitamos. Entonces, si tú no haces el milagro de que nosotros podamos tener hijos, yo ya no sigo predicando de ese evangelio y ya no sigo predicando de que tú haces milagros. Wow, fue algo muy, muy arriesgado, fue un acto quizá un poco testarudo, no sé, pero así lo cuentan mis padres que sucedió. Y él se levantó de orar y se fue y se olvidó de eso. Y un día pues resulta que mi mamá se enferma y se enferma y empiezan a hacerle exámenes y no encontraban el motivo de su enfermedad. Luego se enferma mi papá y ellos cuentan que al final pararon en el hospital los dos en una cama a la par el uno del otro, enfermos, muriéndose. Les hacían exámenes y no daban los médicos cuál era la causa, el motivo que los tenía en esa condición. Sí, no se sabía, no entendían, porque ellos aparentemente estaban bien, pero los síntomas eran horribles. Entonces uno de los doctores le dice a mi papá, le dice, hermano, porque era cristiano el doctor, y le dice, hermano Álvaro, ¿no será que su esposa está embarazada? Y mi papá dice que soltó una carcajada, le dijo, si mi esposa es estéril, mi esposa no puede tener hijos, no, olvídese eso. Entonces el doctor le dijo, mire, pero no se sabe, hermano Álvaro, acuérdense que puede que Dios haya hecho un milagro. No, le dijo, no, olvídese, mi esposa es estéril, nosotros por años hemos probado y eso no se ha dado. Entonces el doctor, sin embargo, insiste y le dice, ¿por qué no le hacemos una prueba de embarazo a su esposa? Y le hacen una primera prueba a mi mamá, y la cual salió negativa. Mi papá no se da cuenta, mi esposa no puede tener hijos, pero siguieron los síntomas, siguieron empeorando ellos. Entonces el doctor le dijo, mire, ¿sabe qué? ¿Por qué no? Hay una prueba que es un poco diferente, es más pues un estudio más profundo. Permítame hacer ese estudio y vemos qué pasa. Así descartamos totalmente la idea del embarazo. Le hace la segunda prueba a mi mamá y esa sí ya sale positiva. Entonces ahí en ese momento mi mamá recibe ese segundo milagro, que es el quedar embarazada,
Y a los 7 meses de ahí nació mi hermana, y ella nació de 7 meses, mi hermana Ruth, que es la mayor. Y luego nació a los 2 años más o menos, nació, bueno, mi mamá vuelve a quedar embarazada y de otro bebé, el cual él fallece cuando en el momento del parto el Señor decide llevárselo. Okay. Y luego ya mi mamá dice, yo quiero, ya fue una situación muy poco parecida a la de mi papá, en la que mi mamá le dijo, yo quiero que me devuelvas a mi hijo. Empezó a pedirle al Señor que le devolviera a su hijo, el que se había perdido. A él le habían puesto por nombre Samuel. Entonces ella dijo, yo quiero que me regreses a mi hijo Samuelito. Y pasaron como 2 años y entonces mi mamá vuelve a quedar embarazada. Y los médicos decían que no era un embarazo, sino que era un fibroma lo que tenía mi mamá. Ok, ese término lo he escuchado. Pero mi mamá, ella dijo, no, eso no es ningún fibroma, esta es la promesa de que Dios me va a devolver a mi hijo. Y mi mamá tuvo tanta fe y creyó tanto, porque los médicos le dijeron, mira, a usted hay que operarla, hay que sacarle ese fibroma porque si no se puede complicar. Pero mi mamá dijo, no, no es un fibroma, yo estoy embarazada, y yo estoy embarazada, y yo estoy embarazada. Y bueno, a los 9 meses nació su servidor. Y bueno, yo desde entonces, ya obviamente los Voceros de Cristo ya tenían un tiempo yo nací en el año 1977, los Voceros de Cristo nacieron en 1972, ahí fue que salió el primer álbum de que ya les mencioné, La Venida de Jesús. Y yo digo siempre que yo he sido fanático, seguidor, admirador de los Voceros de Cristo desde el vientre de mi mamá, porque pues ellos ensayaban, ellos preparaban, grababan, y yo estaba ahí en la barriguita de mi mamá, seguramente escuchando y seguramente siendo ya desde entonces tocado, ministrado a través de esta música. Y bueno, comenzó mi vida, mi etapa ya, por supuesto, desde muy niño, siendo inspirado por mi papá, viendo a mi papá en un escenario, viendo a mi papá en un estudio de grabación, viendo a mi papá todos los días agarrar la guitarra y tocar horas y horas y horas, o verlo sentado en un escritorio escribiendo también por horas, o leyendo un libro, leyendo la Biblia. Bueno, tantos ejemplos de mi papá de esa época. Entonces, pues obviamente allá en mi país se dice un dicho que hijo de tigres sale pintado. Entonces, desde muy chiquito, pues yo fui atraído por la música, por el deseo de cantar, de tocar. Y ya cuando empecé a crecer, mi papá obviamente pues comenzó a instruirnos, a enseñarnos a cantar, nos puso a cantar. Grabamos desde muy chiquitos, los 3 con mi hermana grabamos un disco, y siempre mi papá quería que cantáramos, nos ponía a cantar en ensamble a 3 voces, él con la guitarra y nosotros cantando, y era algo muy bonito, sobre todo en la parte en la que ya ellos se separaron con Eduardo Silva. Nosotros vivíamos en Venezuela, porque yo nací en Venezuela porque ellos decidieron irse de Colombia por temas de seguridad, de oportunidades y de tantas cosas, que en esa época Venezuela era quizá el país más próspero de la región. Y entonces pues ellos deciden irse a Venezuela, y ahí por eso nací yo en Caracas. Entonces ahí estuvimos un tiempo, y luego ya ellos se separan y nosotros nos volvemos a Colombia. Entonces en esa época fue muy bonita porque nosotros ya empezamos a disfrutar mucho. Mi papá, él viajaba mucho en la época en que estaban juntos con Eduardo, viajaban, se iban por periodos muy largos, de un mes y medio. ¿Y ustedes viajaban como familia o eran ellos? No, solo ellos. Okay. Mi papá, él se iba, y Eduardo, y nos dejaban a nosotros solos. Entonces, esa época fue un poco... yo estaba muy chiquito en esa época cuando sucedía esto, cuando mi papá viajaba con Eduardo. Ya luego, cuando nos fuimos a Colombia, entonces ya ahí sí tuvimos a mi papá más cerca, por un tiempo, porque mi papá estuvo trabajando en una iglesia, la iglesia, el Centro Cristiano, que es una de las iglesias más grandes de Colombia. Entonces
era una iglesia que empezaba, el pastor Satirio dos Santos, él comenzaba entonces esta visión, ese proyecto, y mi papá apoyó al pastor en la parte musical. Pero luego mi papá otra vez empezó a viajar, empezó a cantar, empezó a grabar él solo, empezó a hacer giras y todo. Entonces ahí nuevamente empezamos a tener ausencia de papá. Que eso pues fue algo que quizá en algún momento también pueda compartirlo con ustedes, pero fue algo que marcó mucho mi vida, el hecho de no contar con papá todo el tiempo, esas giras, esos viajes largos en los que él estaba siempre pues predicando, cantando, haciendo música. Entonces, pero desde chiquito sí estaba yo con ese afán de ser músico. El primer instrumento que me atrajo fue la batería, fue lo que empecé a tocar de primero. Luego, como a los 9 años, empecé a tocar el piano, y ya el piano me enamoró, y entonces ya decidí estudiarlo, ya decidí capacitarme, profundizar en el estudio del instrumento. Irónicamente, la guitarra no era un instrumento favorito para mí, y creo que fue algo que frustró a mi papá, porque él, pues, siendo uno de los, bueno, para mí, a mi juicio, el mejor guitarrista, tanto guitarrista clásico como intérprete del requinto, que su hijo no quisiera tocar guitarra, siento que era algo frustrante para él, pero no me atraía para nada la guitarra. Entonces me dediqué a tocar mucho el piano, y luego volví a retomar la batería ya siendo adolescente, y estudié batería por un tiempo y toqué con diversas bandas, hasta cuando ya el Señor me llama a los Voceros de Cristo, que pues yo tenía 17 años. Fue en el año 1995. Que por ahí vamos a ir dejando en punto seguido. ¿Por qué? Porque tenemos a muchas personas que nos están saludando, Álvaro. Tenemos, claro. Gracias a todos por estar ahí. Tenemos por ahí conectada a Olga Rodríguez, a Auri Pérez, Maura Donis, René Martínez, que es de los fieles también, que domingo a domingo se conecta, Celia Ramírez, Antonio Gutiérrez, Roberto Castro, por ahí está Carlos Mauricio Marroquín también, y hay varios comentarios. Hilda Orellana dice un abrazo en cabina, un abrazo fuerte, mi hermana. Marlon Rodríguez está conectado y nos dice saludos, amigos. Elena Torrento dice bendiciones. Bendiciones también dice Vilma Argueta. William Martínez Funes dice tiempo de fortalecer nuestra vida al escuchar la forma en la que Dios obra. Roca Sagastume está conectado también desde el lago de Coatepeque. Nos dice saludos desde el laguito. No sé si en las redes de la radio tendremos algún comentario. Si no, pues bueno, usted que ya está por ahí, siga compartiéndolo. Gracias por darnos esta oportunidad de poder contar historias que fortalecen. Yo en lo personal me encanta escuchar este tipo de testimonios, porque de verdad que a mí en muchas ocasiones me ha sido de mucha bendición. Dinora Portillo dice, Dios les bendiga. Auri Pérez también, muchas bendiciones. Estamos totalmente en vivo. Álvaro, un gusto saludarte. Creo que tú no me puedes ver ahorita, pero... Él está en los controles. Pero estoy acá. Mira, tuve la oportunidad de estar la vez que estuvieron acá en Santa Ana. Y sí me quedé con la duda, y de hecho se los hice saber a los chicos de acá, consultarte, ¿por qué venir a El Salvador? ¿Cómo ves tú la situación en El Salvador, y qué mover espiritual podemos observar realmente? Entiendo que hay una persona que te acompaña que es de estos lados, ¿verdad? Entonces, si pudiésemos hablar un poquito de eso, ¿verdad? Acerca de ese interés de estar acá en El Salvador. Claro, con mucho gusto. Y por cierto, aprovecho de felicitar a todo el pueblo salvadoreño que hoy están celebrando la independencia. Aquí en Guatemala también se celebra la independencia el 15 de septiembre. Y bueno, es un mes para nosotros de muchas celebraciones. Cumplimos años un montón de la familia, hasta una de las gatas que tenemos cumpleaños este mes. Así que
Así que estamos muy La fiesta no para. contentos también celebrando. Y bueno, respecto a la pregunta, El Salvador ha sido un país sumamente importante para nosotros desde los inicios, desde la década de los 70, cuando comenzó los Voceros de Cristo. El primer país que abrió puerta para que los Voceros de Cristo se internacionalizaran fue Venezuela. Y luego de Venezuela salió la música para Centroamérica, y uno de los países que más escuchó la música de los Voceros de Cristo fue El Salvador. Mi papá contaba esta historia, y un amigo que estuvo con él, que era un evangelista en los inicios en el instituto, y que ya él se dedicó al evangelismo, el pastor Félix González. Ya ellos estaban como que tomando rumbos diferentes, Álvaro y Eduardo, ya, porque hay gente que se pregunta, pero ¿por qué se separaron? Y esto y lo otro. Lo que pasa es que Eduardo Silva, él cantaba otro tipo de música antes de cantar por la música de los Voceros de Cristo. Y mi papá pues era el que traía esa vena de música de guitarra, de requinto. Mi papá desde niño, mi papá hizo música de cuerdas, porque mi papá es de una región llamada el Tolima, de un pueblito llamado Chaparral, en el departamento de Tolima, en Colombia, donde la música que se escucha, la música típica, es la música de cuerdas, de guitarras, tiples, requintos y ese tipo de música. Y Eduardo Silva es de un lugar llamado Casanare, que queda en el llano colombiano. Es una parte de campo abierto que de hecho se junta con el llano venezolano. Es un área de campo inmensa, y ahí se canta la música llanera, se canta el joropo, esa música se toca con arpa, con cuatro, con maracas, son otros instrumentos. Entonces, cuando ellos graban la música de los Voceros de Cristo, pues ellos no se imaginaban lo que iba a suceder. Y pues hicieron su esfuerzo, viajaron, dieron a conocer, grabaron muchos discos. Ellos grabaron 12 álbumes en ese periodo, que fue un periodo corto. Hay gente que cree que ellos vivieron una vida entera juntos y que casi que eran un matrimonio inseparable, y realmente no. El tiempo que ellos compartieron fue corto, solo que en ese corto tiempo hicieron mucho. Luego se separan, que fue lo que ya les comenté, que esto sucedió en Venezuela, y yo tenía 6, 7 años cuando ellos ya se separaron. Pero en esa época de los inicios, ya ellos estaban queriendo tomar rumbos diferentes, y el pastor Félix, llega y le dice a mi papá: Álvaro, ustedes tienen que ir a Centroamérica. Y mi papá: ¿y a qué vamos a ir nosotros allá? O sea, ¿qué vamos a andar nosotros yendo por allá? No, es que tú tienes que ir, ustedes tienen que ir, Álvaro. No, si nosotros ya más bien estamos agarrando caminos diferentes cada uno. No cometan ese error. Mire, se los digo, váyanse conmigo. Y entonces a este pastor Dios lo utiliza para él organizar un viaje a Centroamérica. Y él es el que toma la iniciativa, los motiva a ellos y los trae a Centroamérica. Y el primer país que se visitó fue El Salvador. Cuando ellos llegan al aeropuerto de El Salvador, que no era el aeropuerto de ahorita, no es el nuevo, sino que el Ilopango. Era el aeropuerto de Ilopango. Dicen, ellos cuentan, y esto lo cuentan, o sea, es algo que impacta mucho, porque dicen que el aeropuerto estaba lleno de gente, había gente por todos lados, una multitud increíble, impresionante. Y cuando ellos se bajan del avión, se los llevan al famoso cuartito, y entonces las autoridades los empiezan a indagar: ¿y ustedes a qué vienen aquí? No, pues nos invitan a cantar, a unas campañas. Sí, pero ¿por qué? Y empezaron como que a hacerles muchas preguntas, y mi papá dice que él se asustó mucho, y él, bueno, pero ¿qué pasó? A ver si no nos van a
a bloquear la entrada. Hay que recalcar que acá, sí. era un periodo complicado en el país. Sí, es correcto. Era una época difícil, por supuesto. Pero si lo queremos... en la época de la posguerra o guerra, no sé. Exacto, pero si lo queremos ver del lado positivo, wow, es que no habían redes sociales. No. Es que No. es impresionante realmente cómo Dios abrió puertas. Porque Sí. ahora, bueno, con un videíto, pues ya... Alguien se hace viral. Sí, se hace viral y la gente sabe No, y ya están pendientes. Y yo ¿no? menciono, Melissa, algo que mencioné al inicio, de que hay cantos de los voceros de Cristo que están incorporados en himnarios de aquí de Iglesias del Salvador. Exacto. De organizaciones Así que se manejan como cantos oficiales de la denominación. Sí. Por el impacto que tuvo los voceros de Cristo de este país. Los Exacto. salvadoreñizamos, por decirlo de alguna Lo forma. hicimos nuestro. Sí, sin duda alguna que El Salvador, honestamente, realmente, ellos llegan y les dicen, bueno, ¿y qué van a hacer ustedes con toda esa gente? Y mi papá, no, pues nosotros no sabemos quiénes son esas personas. Los sacan ya del aeropuerto, les dan acceso y cuando salen, ellos se suben a un bus de esos buses de parrilla y arriba del bus cantaron, sacaron las guitarras y cantaron. Y esa multitud se fue con ellos. Y mi papá esto lo contaba él siempre con mucha emoción y mucha nostalgia, porque fue una experiencia inolvidable para él. El recibimiento en todo el país, en todo El Salvador, fue algo clave. Y luego vinieron a Guatemala y de la misma manera el recibimiento en Guatemala fue muy fuerte. Entonces ya ellos regresan a Venezuela y ahí ya ellos toman como que una noción más amplia de lo que Dios estaba del impacto que estaba generando en el mundo cristiano la música de los voceros de Cristo. Exactamente, y entonces eso es lo que hace que ellos sigan, continúen. Entonces yo siento que el país como tal, El Salvador, la gente salvadoreña, sin darse cuenta quizá fue un instrumento para hacer que el ministerio de los voceros de Cristo trascendiera, porque luego de ese tiempo fue cuando ellos más trabajaron, más hicieron música, más grabaron canciones. De hecho, la mayoría de los álbumes que ellos grabaron, los grabaron en Centroamérica, en Guatemala. Y bueno, tanta gente bendecida, tanta gente tocada por el Señor a través de esta música. Entonces ya luego... De hecho, yo quiero hacer un comentario al respecto de eso que usted dice que grabaron su música en Guatemala. Y ustedes, le digo porque yo me creo en el mundo musical de El Salvador. Ustedes le hicieron una gran fama a los estudios musicales de Guatemala, porque la gente te decía, no, es que si vas a grabar anda a Guatemala, ya graban los voceros. Sí, o sea, sí, la verdad que esa época fue una época única en el desarrollo de los voceros de Cristo, porque pues se volvió como un referente los voceros de Cristo de la música cristiana y prácticamente en toda Latinoamérica. Luego ellos se separan y lo que hacían ellos era que cuando había alguna invitación, ellos se hablaban y mi papá le decía, Eduardo, nos están invitando para ir a cantar a tal lugar, ¿tienes tiempo? Sí, yo puedo, y se coordinaban e iban a hacer los eventos. Álvaro. Pero al llegar de regreso, cada quien tomaba caminos separados y así pasó por muchos años. Álvaro, hasta que perdón, una preguntita, ya que estás tocando el tema, porque yo te soy sincero, yo no estuve en esa temporada, ¿verdad? Como la época de oro de los voceros de Cristo, ¿verdad? Claro. Es cipote, como decimos nosotros aquí en el pastor es un cipotío. Un patón, como dicen en Guate. Pero mira, una pregunta, es que hay mucha información y tantas cosas que surgen en redes sociales, porque la gente dice, no, es que ellos se pelearon, o sea, y terminaron peleados y se separaron, pero realmente me estás tratando o contando la versión original, y es que no se trató de un pleito como tal, o sea, simple y sencillamente de alguna otra manera eran deseos diferentes, distintos. No sé si así si lo puedes expresar de esa manera, o cómo fue la cosa realmente. Sí, mira, bueno, a nosotros los humanos, a la mayoría nos encanta lo escandaloso, Exacto. lo que es morboso.
Y claro, cuando hablamos de separación, hablamos de, seguramente se pelearon, seguramente se odiaron, seguramente se agarraron. Pero la verdad es que entre ellos no hubo ese tipo de situación. Como yo ya lo acabo de explicar, ellos ya traían, antes de ser los voceros de Cristo, cada uno traía una carrera sólida. Eduardo, en el ámbito de la música llanera, él es una eminencia en Colombia y Venezuela. Quizá no con el impacto de los voceros de Cristo, porque es que es una música muy regional, es una música que se escucha en una región de ambos países, y estos países ambos son gigantescos. Colombia y Venezuela son países muy grandes, y aparte hay una diversidad musical muy amplia. En Colombia hay vallenato, en Colombia hay cumbia, en Colombia hay bambuco, hay mucha música, mucha diversidad musical. Y en Venezuela hay gaita, en Venezuela hay salsa, en Venezuela hay mucha música, pero uno de los géneros que comparten ambos países es la música llanera, y Eduardo Silva es una eminencia en la música llanera. Él es uno de los compositores de música llanera más reconocidos a nivel de Colombia y Venezuela. ¿Y está activo todavía? Él está activo todavía, él sigue ministrando, incluso ahora pues ha retomado otra vez el camino de hacer música de los voceros de Cristo, algo que él por muchos años ya dejó de hacer. Hace algunos años reapareció y acompañado de otros jóvenes, y empezaron a hacer música, y pues así se presenta. También acaba de venir aquí a Guatemala, y otras personas lo acompañaron también. Entonces, y mi papá pues traía esa vena de la música de cuerdas. Mi papá siempre perteneció a dúos, a tríos, a rondallas, a conjuntos de música de cuerdas. Entonces, ambos traían como que sus carreras musicales, traían seguramente sus algo peculiar, ¿verdad? De alguna forma era como una visión distinta, pero realmente entendemos que los voceros de Cristo surgen y nacen casi que para estar en dúo. Ese gusto, esa mezcla de voces, de ritmos, y ahí es donde sí quiero retomar. Y cuando empieza Álvaro Gómez Jr., ya hallarle a esa cuestión de que sí ya me gustan las guitarras, que sí ya podemos armonizar. Tú mencionaste las armonizaciones ya desde niño, que tu padre los ponía, pero ya hacer una armonización con él, o sea, trabajar ya con tu padre en el proyecto. Pero eso era en casa. Ajá. Pero de pasar de eso íntimo, en casa, con papá, con mis hermanas, con mi hermana, a montarme a un escenario, nosotros decimos aquí ya son 3 pesos bien aparte, ¿verdad? Sí, la verdad, bueno, y les quería cerrar, perdón que a veces me alargo, es difícil para mí. Esta es tu casa, papá. Porque es mucha información y trato de compactarla, pero luego, cuando nosotros comenzamos con mi papá, él fue a la inversa. Nosotros vivíamos en Venezuela, el primer país que visitamos, Venezuela la recorrimos toda. Luego pasamos a Colombia. En Colombia viajamos mucho, y el tercer país que visitamos fue El Salvador también. La misma historia, solo que ellos lo hicieron Colombia, Venezuela, El Salvador, y nosotros lo hicimos Venezuela, Colombia, El Salvador. Y el recibimiento en El Salvador para nosotros fue extraordinario. Luego vinimos a Guatemala, igual fue extraordinario, y desde entonces ya nosotros sí no paramos. Desde 1996 hasta la fecha el ministerio se ha mantenido activo, se ha mantenido vigente. Y bueno, respondiendo ya la siguiente pregunta, yo, como les contaba, yo me dediqué más al piano. Estaba estudiando piano en el Conservatorio del Estado de Aragua en Maracay, una ciudad de Venezuela, y estaba estudiando batería, porque a mí la batería me encantó desde muy niño, como ya les contaba. Entonces tocaba en un grupo, tocaba la batería, tocábamos música. En esa época pues fue en los 90 donde vino todo este boom de la música de alabanza de adoración, de la música de bandas y ese tipo de cosas, y había una banda en Venezuela que era muy reconocida. Ellos tocaban muchos covers de diferentes artistas de entonces,
le abrían a los artistas más reconocidos de esa época, como René González, Marcos Vidal, Torre Fuerte, Dani Berríos, Marcos Witt, etc. Y yo tocaba con esa banda. Entonces yo me empecé a codear con gente de escenarios importantes, tocamos en lugares importantes, en estadios y en lugares así, pero yo como baterista. Y por otro lado yo tenía un grupo que era un grupo de música tropical, ahí yo arreglaba, componía, dirigía y tocaba el piano. Entonces ese era mi, digamos, tu entorno musical, digamos, y tu mi entorno musical, exacto. Y era en lo que yo me estaba desarrollando, y pues la gente decía, no, este muchacho tiene un futuro bárbaro. Yo empecé a producir también desde muy chiquito. Yo a los 13 años produje el primer álbum para mi hermana Ruth, desde cero. Yo lo arreglé, lo produje, lo grabé, todo. Entonces fue algo que comencé a hacer, y ya la gente me buscaba para que produjera, para que se hiciera arreglos y ese tipo de cosas. Hasta que el Señor me llama a los Voceros de Cristo. Entonces, claro, yo no tocaba música de los Voceros de Cristo, pero siempre tenía la nostalgia de la música de los Voceros de Cristo. Porque la música de los Voceros de Cristo, tal vez está de más que lo diga, pero es una música especial, es algo que no es común, que no es algo que todo el mundo lo hace o lo hizo, sino que fue algo que Dios seguramente inspiró. Lo que tú mencionabas, Melissa, esas dos voces, esas dos guitarras, esa forma en la que se fusionan, porque de hecho hay dúos, que tú los comparas y dices, no suena a los Voceros de Cristo. Los Voceros de Cristo tienen una forma única. Aunque toquen los Voceros de Cristo. Entonces, eso es algo que sin duda alguna el Señor inspiró a mi papá para que eso sucediera, de esa manera. Y digo a mi papá, porque hay gente que se enoja conmigo porque dice, no menciona al hermano Eduardo, no dice, y yo lo que pasa es que Eduardo en muchas ocasiones, incluso muchos álbumes, mis papás los grabó él solo, porque claro, él hacía todo. Él grababa la guitarra, grababa el requinto, grababa el bajo, dirigía las voces y luego mezclaba, porque Eduardo, él no tenía esa, de hecho Eduardo no sabía tocar guitarra, mi papá lo enseña a tocar guitarra. Entonces, wow, toda esa vena musical de cuerdas, de requinto, de guitarras, era de mi papá. Entonces, mi papá desarrolló un sonido, desarrolló un concepto único. Entonces yo, musicalmente hablando, yo tenía siempre esa influencia de las armonías de mi papá, de las melodías de mi papá, de la forma de armonizar las voces, porque mi papá era el que se sentaba cuando estaban ensayando. Eso yo lo tengo muy presente en mi mente. Cuando ellos ensayaban, mi papá le enseñaba a Eduardo, ok, no, es para abajo la voz. Y Eduardo intentaba, no, para abajo, Eduardo. Y así lo iba dirigiendo hasta que armaban el arreglo, ya lo ensayaban y lo practicaban. Lo hizo conmigo de igual manera. ¿Y cómo fue la experiencia ahí con el papá? ¿Era un papá fuerte? ¿Era el padre o era el director musical? No, mi papá era sumamente estricto. En el tema musical, mi papá era sumamente estricto. De hecho, a mí cuando estaba chiquito, que nos ponía a cantar con mi hermana, yo tenía y que lo sigo teniendo todavía, es el problema de afinación. A mí me cuesta afinar, no soy desafinado. Entonces, mi papá era, afine, hombre, afine. Mi papá no sé si ustedes alcanzan a oír esto. Sí, claro. Sí. Pero mi papá me hacía así. Y ya sabías. A veces en un altar cantando, y él solo me hacía así, yo volteaba y estoy desafinando, y era duro, era difícil. Álvaro. No digamos en la guitarra, o sea, la guitarra era, wow, y era horas y práctica. Los primeros años que yo comencé con papá, ensayábamos todos los días, 4 o 5 horas, y luego me ponía para hacer ejercicios de guitarra. Él me ponía, haga esto, y me enseñaba piezas de guitarra clásica, y mi papá era así, o sea, mi papá, él desde la mañana agarraba la guitarra, tocaba y luego se sentaba a escribir canciones. Álvaro. Y era...
increíble, extraordinario. Una pregunta, ¿Rosalía es tu madrecita? Sí, mi mamá. Ahí está conectada, te está escuchando todo lo que está hablando. Saludos, mamita. Dice, por ahí te saluda Rosalía de Gómez, te estoy viendo, papito, dice, bendiciones. Ahí está. Bendiciones, Robert Castro nos dice por acá, desde Honduras, saludos hermanos amados. Joel Flores está conectado desde Usulután, El Salvador, y dice por acá, la música de los voceros de Cristo es inspirada por Dios y tiene una letra bíblica, es algo increíble, que aún ayudan sus alabanzas. Dice, buenísimo, por ahí Ingrita está. Ordóñez dice, muchas bendiciones mis hermanos, saludos desde Los Ángeles, California. Ya mencionamos también a una persona que sí, se está saludando desde Honduras, ya lo mencionabas tú por ahí. Y bueno, realmente hay varias personas que dan fe que se trascienden las fronteras, ¿verdad? Es lo que decíamos al inicio, la música de los voceros de Cristo y su trabajo. Wow, es que yo no conozco a alguien que no haya escuchado una canción del vocero de Cristo. Marcelina Méndez, un abrazo fuerte y dice, bendiciones desde España. Wow. Un abrazo. Misael Reyes desde Atlanta está conectado por ahí, saluditos. Álvaro, una pregunta, a ver, yo sé que le inyectaste un poquito, bueno, actualizaste de alguna u otra manera el proyecto musical, visual de los voceros de Cristo, porque hubo un cambio visualmente, ¿verdad? Y musical también. Sí, musicalmente, porque... Que prendió a las nuevas generaciones. Y yo quiero que me digas, esta grabación de Uniendo Generaciones, ¿fue la primera grabación de los voceros de Cristo ya con banda completa como tal o hubo un intento antes? ¿Cómo fue la cosa? No, la primera grabación que hicimos ya con orquestación, con arreglos orquestales, fue 30 años. Fue cuando celebramos los 30 años. Y intentos, sí, hubo bastantes. Porque, como yo les decía, yo traía esa influencia de la música, obviamente la música, esa nostalgia de la música de cuerdas, de la música de los voceros. Pero hay detalles que obviamente pues los vive uno como hijo, como estando ahí con mi papá todo el día. Y uno de los detalles es que mi papá escuchaba poca música de cuerdas. Él escuchaba, o sea, comúnmente la música favorita de mi papá era música clásica, era música de orquestas. Entonces mi papá escuchaba mucho a directores franceses como Paul Mauriat, como Frank Porcel, y estos directores tenían una forma de dirigir y de arreglar que era muy, muy nostálgica, muy romántica, muy al estilo de mi papá, al estilo de la música de mi papá. Entonces yo crecí escuchando esa música y obviamente, o sea, todas las cadencias, armonías, ritmos, etcétera, que yo impregno en mis arreglos, tienen mucha influencia de esa música. La música de mi papá, música clásica, mi papá escuchaba mucho también música de los grandes maestros de la música, Bach, Beethoven, Mozart, todo eso escuchaba mi papá. Wow. Entonces, obviamente, toda esa música a mí me nutrió en su momento. Fue entonces, fácil. Claro. Dale. ¿Perdón? Dale. Sí, entonces yo soñaba, siempre tenía en mi mente la idea de cómo se oirá esta canción, este arreglo, con una orquestación, con violines, con metales, con trompetas, con batería, con bajo, con piano, etc. Entonces, desde que yo comencé a cantar con papá, esa propuesta estuvo en la mesa, ¿no? Papá, hay que hacer algo de los voceros orquestal. Sí, hijo, lo vamos a hacer, pero es que el formato de los voceros es dúo, hijo. Me imagino que había sido algo complicado cambiar eso, ¿verdad? Eso te iba a preguntar, ¿qué tan difícil fue para tu papá el hecho de, ya no solo, o sea, porque con la guitarra y el requinto vos sabés que ustedes mandan, pero claro. ya tenés un grupo de gente atrás que necesita de alguna u otra manera una dirección. ¿Cómo fue para tu papá ese? Escuchar el chasquido. Claro, no. Bueno, ya desde el primer álbum que nosotros grabamos es un álbum que se llama Nosotros, así se llama. Luego grabamos un álbum que se llama Te Seguiré Adorando. Desde Te Seguiré Adorando ya empecé yo digamos, a poner un poco más, ya yo dominaba un poco más la guitarra, entonces
había muchas cosas que yo las hacía en el piano, pero no las podía hacer en la guitarra. Entonces yo le decía, papá, ¿cómo se hace este acorde en la guitarra? Él me enseñaba, entonces yo empecé a meter acordes ya un poco más complejos, quizás no tanto complejos, sino diferentes. Eran acordes más de piano que transportados a la guitarra. Entonces, ya yo empecé a insistirle a mi papá, hagamos esto. Luego hicimos el álbum Mi Cántaro Vacío. Y igual yo, estas canciones están bonitas para hacerle arreglos, así por lo menos de percusión, en dúo. Bueno, los terminamos grabando a dúo, esos álbumes, y luego empezamos a preparar el álbum Yo Vi Su Gloria. Yo Vi Su Gloria, mi papá me dijo, hijo, ahora sí, acepten los arreglos porque vamos a grabar con orquesta este álbum. Entonces escojamos canciones buenas para orquesta, que se presten y todo. Y empezamos a escoger esas. Hicimos los arreglos de guitarras, que si ustedes los escuchan y comparan se van a dar cuenta que ese álbum es muy diferente a todos los demás álbumes. Y es por eso, porque ese álbum estaba diseñado para arreglos orquestales. Hicimos una gira en Colombia. Ya teníamos montadas 8 canciones de ese álbum y yo estaba emocionado, ya estaba haciendo maquetas para la orquestación de Yo Vi Su Gloria. Y fuimos a una gira en Colombia y allá tenemos unos buenos amigos que son los hermanos del dúo, hermanos Debian. Debian, sí. Musical. Buenísimo. Ellos hacen música, todos son músicos, todos ellos son músicos. Y entonces tenían un estudio, de hecho todavía tienen el estudio de grabación. Y Edgar le dice a mi papá, estábamos ahí, quiero que conozca el estudio, hermano Álvaro, y nos llevó al estudio. Y le dice, hermano Álvaro, a mí cómo me gustaría que algún día ustedes pudieran grabar algo aquí en este estudio. Y mi papá le dice, pues ahorita tenemos un disco para grabar, le dice, solo que no lo hemos terminado, pero si quieren lo grabamos. Y yo me volteo y veo a mi papá y le digo, ¿cómo así que vamos? ¿Cuál disco? Si no lo hemos terminado. Y entonces Edgar le dice, no, pues listo, grabémoslo. Y yo armo todo y organizamos todo para que lo graben de una vez ya que están acá. Y entonces yo le hablo a mi papá allá aparte y le digo, ¿cómo así? ¿Cómo vamos? No, si este disco es orquestado y yo no he terminado los arreglos. No, grabémoslo con dúo todavía. Y dije, este disco va a ser bonito así con dúo. Bueno, la cosa es que no te sentiste ahí un poquito triste o desmotivado, no sé cómo. Sí, yo me sentí muy frustrado. Porque dices que ya habías trabajado en maquetación y en toda la producción. Claro, mi ilusión era, yo ya escuchaba los arreglos orquestales. Entonces, cuando nos metemos al estudio, hicimos la grabación, nos faltaban 2 canciones, entonces metimos 2 canciones de los Debian, por eso ese álbum tiene 2 canciones de los Debian, porque nosotros apenas llevábamos 8 canciones. En esa época se hacían los discos de 10 canciones, eran cassettes. Eran 5 y 5 generalmente. Entonces era lado A y lado B. Entonces, pues al final lo complementamos con 2 canciones de los Debian y salió. La sorpresa fue que ese álbum le encantó a la gente, sobre todo a la gente joven. Se identificaron con ese álbum, con canciones como Siento que te amo, canciones como Yo Vi Su Gloria, impactaron mucho a la gente. Hijo mío, cuando crezcas, impactaron a la gente joven. Entonces empezaron a suceder cosas extraordinarias, porque ese álbum empezó a sonar en emisoras donde no sonaba la música de cuerdas. Y eso que dices de que comenzó a impactar, quiero hacer tu comentario. Fíjate que alguien nos dice aquí, saludos desde Yucatán, tuvimos la bendición de tenerlos 3 veces en nuestra iglesia. Se llama Josh. Y hay otro hermano que dice, Chabelito, dice, saludos desde Villa Hermosa, Tabasco. Me encanta la música de los voceros de Cristo, de los anteriores y del actual, dice. Entonces, es realmente bonito ver el impacto que ha tenido por diferentes épocas, como esta que tú describes, la música que ustedes han compuesto y han trabajado. Tal vez en ese momento, como tú dices, te sentiste un poquito frustrado, pero bueno, o sea, Dios tenía un propósito. Y viste cómo esas canciones, esas composiciones impactaron a los jóvenes en ese momento.
Sí, sin duda alguna que Dios empezaba a hacer algo ya, y como ahora pues yo lo entiendo, ya he madurado, ya he crecido, he aprendido muchas cosas y ahora puedo entender de que era el tiempo del Señor, era el momento y quizás no era el tiempo para hacerlo de esa manera. Entonces hicimos ese álbum, se convierte en éxito algunas de las canciones y empezó a llegar mucha gente a nuestros conciertos, gente joven. Entonces mi papá se dio cuenta de eso. Entonces ya luego nos vinimos a vivir a Guatemala. Yo traía una producción de una jovencita de California. Yo estaba produciendo un disco y andaba buscando un estudio donde poder grabarlo. Y yo había escuchado hablar de un productor que era muy reconocido acá en Guatemala, que se llama Ariel García. Él era productor de Juan Carlos Alvarado en ese entonces y todavía sigue siendo productor de Juan Carlos. Y entonces empecé en la búsqueda, lo encontré, me siento con él, le digo, mira, tengo este proyecto, lo quiero grabar y necesito estudio y todo. Y llegamos a un acuerdo y empecé a trabajar el proyecto y entonces en ese proceso me doy cuenta yo y me cuenta él, me dice, mira, tu papá ha estado en mi casa, porque tu papá cuando venía con Eduardo se quedaban en mi casa, se quedaban a dormir, los hospedaba mi familia. Y resulta que Ariel es hijo de un locutor muy famoso de aquí en Guatemala. De hecho, él es el director de la Radio Cultural, que es una radio muy reconocida en toda la República de Guatemala. Entonces, cuando los voceros, cuando venía Paco Eduardo, ellos se hospedaban en la casa del hermano Paco García. Entonces, hicimos match con Ariel y empezamos a compartir muchas cosas musicales y estábamos muy, la verdad que surgió una amistad muy bonita con Ariel. Y en una de esas pláticas Ariel me dice, mira, ¿por qué no hacemos un disco de los voceros? Pero le metemos de esto y le metemos de... Y yo le dije, eso es lo que yo he soñado hacer, pero mi papá no me ha dejado. Pero he tenido un freno por ahí que no se ha podido. Entonces Ariel me dice, no, pero hagámoslo, me dice, y se lo mostrás y a ver, de repente ya oyendo él los arreglos ya se convence. Entonces en esa época nosotros habíamos querido hacer una celebración de los 30 años, porque ya se venía la fecha de los 30 años. Entonces me siento con mi papá, ¿qué crees que deberíamos hacer un concierto así bonito, hacer algo grande, hacer algo, no sé, diferente, algo que no hayamos hecho nunca? Y entonces empezamos a planificar y ahí le digo yo a mi papá, ¿por qué no hacemos una banda y le hacemos arreglos orquestales a las canciones? Y entonces ahí me dice, está bien, me dice, está buena la idea, hagámoslo. Entonces le hablo a Ariel y le digo, mira, ya me dijo que sí mi papá. Y empezamos a preparar todo el material, Ariel empezó a hacer algunos arreglos, yo hice otros arreglos, armó la banda Ariel, que prácticamente era la banda de Juan Carlos Alvarado. Y bueno, así se hizo la celebración de los 30 años de los Voceros de Cristo. Para sorpresa nuestra, llegó el presidente de la República, entonces llegaron muchas autoridades de la iglesia, de medios de comunicación. Nosotros no teníamos plan de grabar ese material, sin embargo, a última hora una persona nos ofreció, mire, yo les quiero grabar su concierto, y llegó, grabó, y cuando vemos el material al final decidimos hacer una postproducción. Lo lanzamos, y la sorpresa nuestra fue que ese material se volvió en un éxito total. Lo más extraordinario quizá que pasó con ese material fue que por cuestiones de Dios, ese material llegó a manos de la gente de Enlace y lo colocaron en la cadena Enlace. Ustedes saben, en esa época aparecer en la cadena Enlace era algo... Sí, era muy fuerte, era un canal para los cristianos de verdad muy imponente, le podemos decir de alguna forma, era muy importante. Porque Enlace se veía en toda Iberoamérica. Exacto. Entonces, un día alguien me llama y me dice, pon Enlace, y yo lo coloco en la televisión y no hay nada, no, pero Enlace juvenil.
Y yo, enlace juvenil, y pongo enlace juvenil, los voceros de Cristo. Pusieron todo el concierto de 30 años en enlace juvenil. Luego lo ponen en enlace, la cadena. De la primordial, digamos, la principal. Sí, y entonces, bueno, lo que Dios hizo con ese material fue extraordinario. O sea, a partir de ahí tuvimos, obviamente, ese disco tiene algo muy bonito, que fue que yo quise invitar a otros artistas para que participaran. O sea, eran los 30 años de los voceros. Incluso yo invité en esa época, y estos son detalles que a veces la gente habla solo por hablar, pero a ese concierto yo busqué que viniera Eduardo Silva para tener una conmemoración, que él estuviera. Lastimosamente no lo pude contactar. Yo viajé a Venezuela, y en esa época él no estaba en Venezuela, yo no lo pude contactar. Entonces hicimos un homenaje para él, hicimos un video, y fue un concierto muy bonito. La verdad fue un evento maravilloso. Se hizo acá en una iglesia, en esa época era una de las iglesias más grandes del país, que es la Fraternidad Cristiana de Guatemala, donde se hace hoy en día la Explore Music Fest. Así es. Y fue algo. Vamos a estar ahí, primero Dios, el próximo año. Estamos ahí en conversaciones de eso, te comento. Buenísimo, buenísimo. Bueno, la cosa es que lo que Dios hizo con ese material fue extraordinario. Definitivamente. A partir de ahí hubo un relanzamiento de los voceros de Cristo, porque ahí ya nos empezaron a invitar a otro tipo de iglesias. La música empezó ese video se ha visto, yo no sé en cuántos canales de televisión. Sigue siendo hoy en día para nosotros el álbum más vendido de los voceros de Cristo, 30 años. Y sigue siendo de mucha bendición. De hecho, hay alguien que nos está comentando acá y que nos dice que amanece con los voceros de Cristo y al llegar a su casa en la noche vuelve a colocar el disco porque está buenísimo y es de bendición. Hemos hecho un recorrido en esta ya 1 hora que llevamos de transmisión en vivo con Álvaro Gómez Jr. Hemos hecho un pequeño viaje en el tiempo, ¿cierto? Nosotros estamos, pero de lo más felices, escuchando esas historias, no, y lo escuchas solamente de primera mano y no estás escuchando una versión ahí alterada, sino que viene del actor principal. Exactamente. Entonces, realmente todo eso ha sido, lo decías al principio, lo demás fue historia. Una historia fascinante, una historia increíble en la que Dios ha estado presente desde el momento de tu concepción, desde el momento de la concepción de tu hermana, porque Dios había ya hecho el milagro, y esos 2 milagros que tus padres pidieron. Lamentablemente, tu padre ya no está con nosotros, pero qué delegado. ¿Y qué podemos esperar de los voceros de Cristo? Bueno, sí, tristemente este año el Señor decidió llevarse a mi papá hace 4 meses, un poquito más de 4 meses que mi papá pasó a la presencia del Señor. Pero como tú bien dices, nos dejó un gran legado, es incalculable todo lo que Dios hizo a través de la vida de mi papá, no solamente canciones, sino ejemplos, testimonios, vidas tocadas, transformadas, hogares restaurados. Bueno, es incontable, realmente no se puede calcular todo lo que Dios hizo a través de la vida de mi papá. Un hombre muy noble, muy sencillo, muy humilde, muy íntegro. Y bueno, ahora a nosotros nos toca recibir esa carga gigantesca y darle continuidad. Una de las cosas que yo entendí, no ahorita, sino que la entendí cuando comencé a cantar con mi papá, era que los voceros de Cristo tenían que trascender, que tenía que pasar a las siguientes generaciones. En esa época yo estaba muy jovencito, yo estaba con todas las ganas de vivir, había muchas cosas que no entendía, pero hoy en día que yo ya tengo un hijo de 14 años, hoy en día que hay un equipo de trabajo de jóvenes que está acompañándonos, apoyándonos para seguir adelante,
yo entiendo y se hace mayor ese deseo de continuar y de trascender el ministerio de los voceros de Cristo. No solamente la música, sino todo ese legado de impacto que ha dejado en la vida de las personas. Nosotros recibimos todos los días testimonios de gente que nos comentan, que nos comparten lo que Dios ha hecho a través de sus vidas, en sus vidas a través de la música de los voceros de Cristo. Y eso es algo que nos inspira. Es obviamente un compromiso, es una responsabilidad, porque no es fácil, cualquiera lo dice, y incluso ahorita mucha gente me ha escrito, y hoy precisamente me escribía una persona y me decía, mire, yo puedo ser su compañero, hasta ofreciéndome pagarme para acompañarme en el requinto. Y yo definitivamente son personas que no entienden lo que es un llamado al ministerio. No es solamente cantar, no solamente tocar, no es solamente hacer música. Es un compromiso con el Señor, es una responsabilidad sumamente alta. Sí, prácticamente poner la vida al servicio. Exacto, es dedicarnos por entero, es un compromiso con el Señor, que va más allá de la música. La música es el instrumento, es un instrumento, pero hoy en día tenemos muchos más instrumentos que podemos utilizar para llevar el mensaje de Jesús, para que la gente se acerque a Dios, para que la gente pueda recibir un cambio. Ese cambio que recibió mi papá, ese cambio que Dios hizo en la vida de mis padres en la década de los 70, es el cambio que Dios hace ahora en las personas y tiene que hacer ahora en las personas, pero nosotros somos los instrumentos los que llevamos ese mensaje para que ese cambio suceda. Entonces es un gran reto, pero las ganas, el amor, la pasión, la entrega la tenemos al 200%. Ganas de hacer muchas cosas musicalmente, pues se vienen muchas cosas importantes, interesantes, algunas cosas en las que pues todavía tenemos algunos materiales en los que participó mi papá. Wow, eso es lindo saberlo, mira. Y pues son materiales que los vamos a ir lanzando ya a modo póstumo, porque la verdad es incalculable, como les decía. Qué emoción. Qué bonito escuchar eso. Y pues se vienen cosas nuevas también, por supuesto. Mi papá, una de las cosas increíbles, que mi papá dejó cientos de canciones inéditas, canciones que no se han grabado. Entonces queremos sacar todo ese material poco a poco. Obviamente no es fácil producir una canción, parece fácil, pero no, es sumamente complicado, y más cuando tratas de hacerlo con excelencia, cuando quieres hacer las cosas bien, es complicado. Y ahora que pues antes se sacaban los vinilos, luego se sacaban los cassettes, luego los discos compactos, ahora todo es audiovisual, ahora tienes que hacer video y tienes que hacer el audio, y tienes que hacer el audio con sonido espacial, y bueno, son tantas cosas que la tecnología nos trae. Entonces eso obviamente pues incrementa los costos, es difícil, es sacrificado, pero ahí estamos con todas las ganas. Tenemos un equipo de trabajo extraordinario, tenemos una banda increíble de muchachos que tienen un corazón gigantesco, y aparte pues son músicos increíbles, extraordinarios. Tenemos un equipo, un staff de producción increíble, de jóvenes también. Está mi esposa Andreita, que ustedes no la ven, que está aquí tras cámaras también. Está nuestro hijo Álvaro Sebastián, que él nos apoya con todo el tema de diseño. Todo lo que ustedes ven que publicamos en redes sociales, comúnmente lo diseña nuestro hijo, que cumple 14 años el sábado que viene, y él ya está involucrado al 100%, tal vez no cantando ni tocando como su abuelito ni como su papá, pero lo que él hace es un soporte importantísimo. Él está siguiendo el legado desde su trinchera, pero lo está haciendo también, que de verdad que es súper interesante. Doy fe, hemos estado con tu esposa Andrea conversando, porque como lo mencionabas al principio, desde la última vez que ustedes estuvieron acá en El Salvador, nosotros quisimos compartir con ustedes acá en podcast. Álvaro, para ir cerrando, hay muchas personas que nos han escrito y que nos dicen: yo soy de Colombia, yo soy de Honduras, yo soy de México, de distintas partes, y hay alguien que nos pone aquí: yo quiero verlos algún día en Shela. ¿Algún contacto o algo que ustedes puedan brindar por si realmente las personas están interesadas, iglesias o
para cualquier tipo de eventos que ustedes están en toda la disposición de asistir y de bendecir. Sí, por supuesto, nos pueden encontrar en todas las redes sociales o en las quizá más relevantes como Facebook, YouTube, Instagram, X, TikTok. Estamos ahí, también estamos en nuestra página web que es www.losvocerosdecristo.com. Ahí pueden encontrar nuestro número de teléfono, ahí pueden encontrar nuestro correo electrónico y poder contactarlos. Perfecto. Gracias por estar con nosotros y quedarse hasta el final. Álvaro, ¿nos escuchas? Yo creo que tuvo problemas con la carga de su dispositivo. Probablemente sí. Pero por lo menos nos alcanzó logramos terminar. Sí, nos alcanzó a compartir el último detalle del contacto. De verdad que ha sido una experiencia muy bonita haber compartido con él y con todos ustedes que se reportaron de diferentes partes de nuestro continente americano. Estamos muy agradecidos y contentos por ello. Si no sigue Vida Cristiana, sígala. Le prometemos que vamos a traer muchas más historias, muchas ¿ahí más. me escuchan? Hoy ya te escuchamos, Sí. Álvaro. Bienvenido de vuelta. Ok, sí, perdón, parece que tuvimos aquí un inconveniente. Cuando estamos en En vivo, vivo pasan pueden esas pasar. cosas. Pero no queremos cerrar sin cumplir la tradición que nosotros tenemos acá en Vida Cristiana Podcast. Y para eso es necesario que tú nos ayudes dirigiendo unas palabras en oración no solo para ese proyecto que sabemos que nació en el corazón de Dios, que nos da la oportunidad de compartir historias, testimonios que bendicen y que tocan vidas, sino que para todas aquellas personas que son parte del legado, de ese legado que ha quedado en los corazones y queremos bendecirlos. Así que nos haces los honores, Álvaro. Hola. ¿Aló? ¿Ahí me escuchan? Hola. Ya te escuchamos. Sí, ya te escuchamos. Queremos Claro, que nos con mucho dirijas gusto. en oración ya para cerrar. ¿Te Con parece? mucho gusto, claro, ¿no? Y quiero, antes de despedirme y de orar, quiero agradecerles a ustedes, a ti, Melissa, a Vladimir, al pastor también, a todo su equipo de trabajo, a la radio, a estos medios de comunicación por la oportunidad. Para nosotros un privilegio poder estar con ustedes. Gracias de todo corazón, gracias por este tiempo. Y por supuesto, no me puedo ir sin agradecer a toda la gente que ha seguido nuestra trayectoria por tantos años, por tanto tiempo, a la gente que ha estado durante décadas siguiendo nuestra música, nuestra trayectoria, y a los que apenas se enteran de que existimos y pero que le dan like, que escuchan nuestra música, que la comparten. Gracias por eso. Necesitamos de su apoyo, necesitamos de sus oraciones, así que por favor no dejen de hacerlo. Y claro, gracias por darme también el privilegio de orar, y vamos a hacerlo en el nombre del Señor. Padre, te damos gracias en esta hora por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad infinita, porque eres bueno, Señor. Tu misericordia es eterna y permanece para siempre. Gracias por darnos el privilegio de servirte, gracias por darnos el privilegio de amarte, Señor. Gracias por haber dado tu vida en la cruz para que nosotros pudiéramos hoy tener salvación, para que nosotros podamos tener acceso a la vida eterna. Te amamos, Señor, te agradecemos por eso. Gracias, Señor, por lo bueno, porque tú has sido nuestro proveedor, porque tú has sido nuestro guardador, porque tú has estado con nosotros en todo momento. Y ahora quiero pedirte, Señor, por la vida de cada uno de los que está conectado, por la vida también de Melissa, de Vladimir, del pastor que está ahí en cabina con ellos, Señor. Te quiero pedir que les bendiga, Señor, que les recompenses de forma justa por todo este esfuerzo que ellos hacen cada día, cada semana, por llevar tu mensaje, tu palabra,
a través de estos medios de comunicación. Te pido que les bendigas, que les recompenses, que bendigas a sus familias, que bendigas, Señor, sus trabajos, que les prosperes en todo sentido, sobre todo en su alma, su espíritu, Señor, y que ellos puedan cada día ver tu mano poderosa manifestarse en su favor. Y también te pido, Señor, por cada una de las personas que está conectada, aquellos que están en necesidad, aquellos que están en angustia, en tribulación, aquellos que tal vez aparentemente no necesitan nada, pero que sabemos que te necesitan a ti, a ellos, Señor, bendíceles, tócales, a los que están enfermos, Señor, si es tu voluntad, sánales, pero sobre todo, Señor, haz conforme a tu santa y perfecta voluntad, porque eso es lo mejor. Cuando tú obras, Señor, según tu voluntad, todas las cosas ayudan a bien a nosotros los que te amamos. Así que te damos el control, te damos la autoridad, Señor, para que tú hagas, Dios, conforme a como tú quieras con nuestras vidas. También te pido, Señor, por todo nuestro equipo de trabajo, de los voceros de Cristo, por los músicos, por el staff, por los distribuidores, por todos los que estamos involucrados, Señor, que tú nos bendigas, nos ayudes a seguir llevando tu mensaje a diferentes lugares, de diferentes maneras, que sigas abriendo puertas, Señor, que nos sigas dando gracia y que podamos, Señor, seguirte honrando y que podamos seguir llevando tu mensaje hasta el momento en que tú decidas llevarnos a tu presencia, Señor. Ayúdanos, Dios, danos tu fuerza, danos tu paz, danos tu gozo, Señor. Bendecimos a todo el país del Salvador, Señor, hoy que se está celebrando esta fiesta de independencia, Señor, pero te pedimos por aquellos que aún están cautivos en el pecado, que tú traigas una libertad, pero la libertad del alma, esa libertad genuina, Señor, que te puedan conocer, porque si te conocen a ti serán verdaderamente libres, Señor, porque tú les vas a libertar el alma, el corazón, Señor. Así que trae libertad en las calles, en las cárceles, en los hospitales, en cualquier lugar donde haya necesidad. Ahí envía un emisario de bendición que pueda llevar el mensaje y que puedan conocerte, que te reveles a cada una de estas personas en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por lo bueno que eres con nosotros, gracias por tu perdón, por tu salvación. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Álvaro, muy agradecido de nuestra parte. Vida Cristiana Podcast es y será siempre tu casa cuando quieras venir. Yo sé que se quedaron muchas cosas en el tintero todavía por conocer. Cuando salga la nueva producción, igual si quieres hablar de ella, pues aquí nosotros encantados. Y queremos agradecer a todos los que se quedaron hasta el final. Si decíamos hace ratito, si no está suscrito a Vida Cristiana Podcast, suscríbase, denos una oportunidad. Vamos a estar siempre tratando de traer nuevas historias, testimonios, música para el pueblo del Señor. Y algo importante, estuvimos también en la señal abierta de Viva Radio. Dios bendiga a todos los que nos escucharon a través de la señal abierta. Y Pastor Rodrigo, igual, por su apoyo siempre, y no sé si tiene un mensaje para despedirnos también esta noche. No, bueno, agradecerles la fiel compañía. Mira, domingo todos quisieran, alguien quizás está descansando en casa, ¿verdad? Pero hemos decidido trabajar para el Señor. Y Álvaro, te agradecemos mucho por la compañía. Sé que costó hacer el espacio en la agenda, pero gracias, de verdad, gracias por darnos la oportunidad. Muchas gracias a su esposa, de verdad. compartir. Sí, Andrea, fue increíble, gracias. Su apoyo fue espectacular para que todo se pudiera hacer. Definitivamente. Y bueno, no sé si hay alguna fecha en la que ustedes van a venir a El Salvador pronto o todavía no. Bueno, por el momento no creo que tenemos una fecha para El Salvador. El 2 de noviembre. El 2 de noviembre estaremos en la gran curva. En San Salvador. En San Salvador. Bueno, así pasa, porque yo no sé lo que tengo que hacer mañana, tengo que preguntarle a mi esposa. Entonces. Aquí Andreita, ella es la que ella está en la jugada siempre. Sí. Todo eso sí que la verdad que es un pilar. Es un beneficio de estar casado, papá. Como lo ha sido mi mamá también durante los 5 pico de años. Así pues, bueno, vamos a estar pendientes y bueno, ¿quién quita y nos vemos por ahí, Álvaro, ¿verdad? Para poder saludarte y poder acompañarles en la visita que ustedes van a tener. Y bueno, ¿y por qué no vienen a cabina, verdad? Claro, sería pero increíble tenerles por acá. Un abrazo fuerte, bendiciones y gracias por quedarse hasta el final y poder estar acá. También,
siendo parte de esta gran comunidad de Vida Cristiana Podcast. Que el Señor les bendiga. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Y que tengan una excelente semana. Bendiciones. Ánimo, bendiciones.